Hola, como lo prometido era deuda, hoy voy a mostrar el proceso de cómo desarrollé la ilustración de este ojo en Photoshop. Y lo importante de esta ilustración es que todas las herramientas que se utilizaron para hacer este ojo fueron 100% hechas en Photoshop. Más adelante podemos estar haciendo una publicación de cómo hacer una ilustración a partir de referentes fotográficos y cómo hacer fotocomposiciones. Pero en este caso quería mostrar cómo se puede llegar a construir un ojo a partir de las herramientas nativas que tiene Photoshop. Inclusive, pues lo único que se puede llegar a utilizar así como adicional puede ser una tableta digitalizadora, una Wacom, pero pues en este caso mi intención fue tomar en cuenta que acabamos de instalar Photoshop y no tenemos ninguna herramienta a la mano, no tenemos ningún plugin a la mano, no tenemos ninguna textura nueva que venga. O sea, todas las texturas y todos los efectos fueron creados 100% en Photoshop sin absolutamente ninguna otra herramienta adicional. Y pues obviamente teniendo un ojo de referencia fotográfico para poder entender cómo se pueden llegar a hacer efectos que pues en este caso fue una intención fotorrealista para este ojo. Entonces, inicialmente, estos son los layers, se me fueron aproximadamente unos 51 layers utilicé para hacer esta ilustración. Entonces, lo primero que voy a hacer es arrancar desde cero. Entonces voy a hacer clic con el botón derecho en la imagen del background, que es como normalmente uno crea un archivo nuevo. Mm, Así. Digamos que si uno le da Control N o File New, tú puedes escoger que te salga un background de color blanco y te va a aparecer un layer así, que aparece con el borde, una imagen blanca. Digamos que por default uno puede crear una imagen y por defecto Photoshop te va a crear un layer así de esta forma. Lo primero que yo hice fue crear un layer de color sólido negro y de ahí arranco. Es decir, le digo layer, new fill layer, solid color, negro. Escojo y pico el color negro y ya está. Y este es el layer que sale. Lo siguiente que creé fue una piel base. Y esta piel base es lo mismo, un layer, new fill layer, gradient, que en este caso sería un layer de color degradado, y aquí yo escojo qué color degradado está. En este caso, el degradado que yo creé fue este, de este valor de color piel súper suave a este color de degradado, que es como una piel, pero como con una tonalidad de sombra. Si yo quiero guardar este degradado, simplemente hago clic en New e inmediatamente ya me aparece esta configuración de layer degradado. Y si yo quisiera como guardar este archivo degradado en caso tal de que yo me quiera llevar esta compilación de grados o una combinación de grados en especial, pues simplemente le hago clic en Save. Y aquí en Save, entonces voy a colocar piel 01 y está. La siguiente capa que creé fue una forma, que es un color fill, que es como, que es un path que generé yo para poder crearle como un fondo de grado y unos efectos al layer. En este caso voy a irme para la pestaña de paths. En caso tal de que no tengan los paths creados, simplemente voy a la ventana window y cargo path, simple, y aparece mis paths. En este caso, ¿cómo creé yo este path? Que es este, que es el ojo parte blanca. Sencillo, simplemente cojo la herramienta de pluma, hago clic con un clic y se me crea un nodo. Si yo hago clic y mantengo sostenido y arrastro, que esto se llama un click drag en inglés, tengo un nodo tengo un nodo que tiene como dos falanges que me van a permitir controlar mm, la dirección de esta curva, y si yo primo la tecla control voy a poder arrastrar
estas falanges para poder dar para poder dar como la curva como deseo, y puedo cerrar. Y una vez cierro, puedo oprimir Alt clic sobre cualquiera de los dos nodos, y si hago un clic encima de un nodo, lo vuelvo de esquina, y si hago clic y arrastro, pues vuelvo y corrijo las falanges, como se dice, como los handles en inglés, para poder controlarlo. Muy sencillo. En este caso, con un, con este handle seleccionado, lo que hago es decirle layer, new field layer, gradient, que en este caso es para generar un layer de grado. Le voy a decir demo a este layer que estoy generando. E inmediatamente él me autoenmascara con el patrón que yo generé. Me enmascara un patrón de grado para yo poder empezar a trabajar a partir de él. Entonces simplemente hago cancel aquí, cancel acá, y miramos este layer que acabo de encender. ¿Qué efectos tiene este layer? Si yo veo, este layer tiene unos efectos ya asignados y los puedo ampliar con esta flechita en donde yo estoy haciendo clic. Veo que tengo un Bevel and Emboss y tengo un Inner Shadow. Si yo le hago doble clic a Color Field, los efectos que están aplicados están aquí en Bevel and Emboss y este Inner Shadow, que son los dos que tienen los chulitos, las palomitas encendidas. En Bevel and Emboss, si yo lo apago y lo enciendo, van a poder ver el efecto que está aplicándose. Y tiene en modo screen, en el highlight mode, tiene este color y tiene este color. Adicionalmente, este es el tamaño que tiene para dar como un biselado exterior, y tiene un suavizado para poder hacer que el borde de este biselado no sea tan duro, sino más bien suavizado. Y la profundidad, que es la que estoy arrastrando aquí. Y voy a darle cancel y voy a cargar el Inner Shadow para poder mostrar cómo está hecho. Si yo le hago clic a Inner Shadow, entro de una vez a la configuración de la sombra interior, y la sombra interior está en multiplicar y tiene estos valores de rosado. Y el ángulo, que es supremamente importante porque este chulito de Use Global Light es el que eh, me está dando una coherencia en todos los efectos de layers que yo estoy asignando en todas las capas donde estoy utilizando los efectos de Photoshop. La distancia es de 8 y el tamaño es de 29 y no tiene ningún tipo de ruido. Voy a darle cancel para conservarlo en los valores que tengo. Y si se dan cuenta, aquí en el borde yo puedo estar seleccionando el pad que generé para hacer el contorno del ojo. En este caso solamente tengo que irme para la pestaña de pad para deseleccionar el pad y ya está. El siguiente layer que creé fue, bueno, si se dan cuenta, estos que están sombreados de color azul hacen parte de la carpeta pupila iris. Aquí está. Y esta carpeta pupila iris tiene los siguientes efectos. En esta carpeta yo estoy consignando el efecto de la creación del iris. Voy a apagar todos los layers del iris y los voy a encender uno por uno. El fondo de este iris es un layer de color degradado, cuyo color degradado lo generé personalmente y lo voy a guardar como new. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5 colores de degradado que van de negro, que es el negro que estoy modificando aquí en la parte inferior, y a este negro que va en la parte superior. Y tenemos este azul y tenemos este gris que está como un poquito más arriba de la línea de horizonte, y acabamos con este azul. Si queremos cambiar los colores, simplemente hacemos un clic en un color y aquí en el valor de color podemos hacer clic y pues cambiarle el color al color que queramos. Yo le voy a dar cancel porque me gustó así, me parece que se ve bien. Y lo mismo, el ángulo viene siendo a 90 grados, porque si cambio el valor de 90 grados le estoy cambiando la intención, como la orientación al degrado. La escala es supremamente importante porque con esa escala yo puedo determinar qué tan grande quiero que sea el degrado. Y aquí lo estoy alineando con el layer. Voy a decirle cancel para pasar con el siguiente layer, que este layer es un efecto que yo generé
para poder hacer como un primer boceto del fondo de la textura del iris. ¿Cómo creé este boceto? Este layer, aquí en este archivo, yo creé un archivo nuevo con el mismo tamaño del iris. Es decir, yo llego, me paro sobre el fondo del iris, y si ven que tengo esta máscara aquí asignada, yo hago control clic sobre la máscara, le doy edición, bueno, selecciono la herramienta selección, le doy edición, copiar, o copy merge, en este caso es mejor porque estoy trabajando con una capa de relleno degradado. Creo un archivo nuevo y él inmediatamente me genera un canvas, o sea, un lienzo del tamaño de la selección que yo generé, y le doy clic en pegar y tengo el borde del iris. Habiendo hecho esto, voy a cerrar este archivo porque aquí tengo ya previamente creado el iris. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Creé nuevamente una capa de relleno sólido, pegué el layer y este layer tiene unos efectos, tiene un color overlay. Pero este layer inicialmente tiene un relleno sólido que ya viene con Photoshop. ¿Y este efecto cómo se llama? Simplemente yo le doy doble clic al layer y entro a una opción que se llama Pattern Overlay. Y este Pattern Overlay me permite a mí poder seleccionar varios patrones, que en este caso yo seleccioné el que viene por default, que viene por defecto en Photoshop, y ajusté el tamaño, más o menos al tamaño de las formas que yo quería. Puede ser más grande, puede ser más pequeño, se puede arrastrar con este handle que estoy arrastrando en este momento. Voy a darle cancel. Y a partir de este, yo llegué y le generé dos efectos. Número uno, lo que hice fue, voy a duplicar este layer, lo voy a duplicar arrastrando el layer a la hojita de color blanco o haciendo control J en el teclado, o simplemente le digo layer y luego le doy duplicate layer, cualquiera de las dos opciones, y hace exactamente el mismo efecto. Doy clic con el botón derecho en el nuevo layer, lo convierto en un objeto inteligente y vuelvo y le doy clic y le digo rasterize layer. ¿Para qué? Para que el efecto que yo le aplique al layer ya que termine como compactándose con el layer. A este layer yo lo que le hice seguidamente fue seleccionar el menú de filtros, blur, radial blur, y en este elemento le asigno un zoom en la mejor calidad y un zoom de una cantidad considerable. Esa es una parte. Ahí estoy teniendo como un zoom, tengo como un efecto radial y le podemos dar Smart Sharpen. Y en este caso el Smart Sharpen lo que hace es seleccionar las áreas de contrastes y darle una fuerza mucho más grande. En este caso yo guardé estos efectos que fueron el valor de 500 en las sombras 12, 13, 19, en los highlights 100, 31, 41, y bueno, este filtro fue el que sirvió para crear este efecto. Y adicionalmente yo estoy creando una serie de trazos con la herramienta de pincel para poder generar estos efectos. ¿Cómo se crean estos trazos? Voy a crear un layer nuevo y voy a seleccionar la herramienta de pincel. La herramienta de pincel tiene varios efectos. El primero, si yo hago clic y arrastro, voy a seleccionar un color blanco. Si yo hago clic y arrastro, tengo este efecto de pincel. Pero si yo arrastro un poquito más abajo, voy a tener este efecto. Si se dan cuenta, este tipo de pincel, si yo hago clic y arrastro, tengo un tipo de efecto que puede ser bastante útil. Y si yo utilizo la tabla digitalizadora, yo puedo empezar a hacer trazos radiales para poderle dar la forma como de las fibras que tiene el iris en el interior. Habiendo hecho estos trazos, llegamos a este resultado donde lo que estoy haciendo es creando muchos trazos de iris encima. Es decir, selecciono el color, puede ser este color marrón oscuro, hago unos primeros trazos, luego selecciono este trazo y lo vuelvo un poquito más oscuro y empiezo a pintar encima.
Luego selecciono otro trazo que puede ser un poquito más hacia los verdes, puede ser, y le bajo un poquito la opacidad y empiezo a hacer más trazos encima y así empiezo a generar como una especie de entramado para poder dar esta sensación de las fibras que componen la iris. En este caso tengo esto y sumo esta. Este layer que está aquí, que es el layer 2, le saqué una copia y el segundo layer le hice un desenfoque radial ligero. Es decir, le dije filter, blur, radial blur. Y ya con este radial blur puedo aplicar un zoom un poquito más suavecito para poderlo matizar, para que no quede como tan fibra tan precisa y así poderle dar como un poquito más de suavidad, porque si se dan cuenta el original, los primeros trazos, aquí en el zoom me voy a acercar un poco, tiene un poco de puntos que posiblemente no sean característicos de un iris. Finalmente, voy a regresar al origen del patrón del iris y ahora para yo poder crear estas líneas verticales, yo simplemente oprimo control R o manzanita R, cargo la regla y pongo el mouse sobre el borde de cualquiera de las dos reglas y así puedo estar extrayendo una marca para saber cuál va a ser el centro del origen de todos los iris para poder empezar a hacer los trazos de forma radial y poder llegar al resultado que estamos viendo ahorita. Voy a cerrar este archivo y le voy a decir que no porque el iris original va a estar, o sea, el iris compuesto está aquí. Entonces, esta es una primera capa como de referencia para ver cómo voy a crear estos iris. La segunda capa es esta misma, pero si yo oprimo control T, voy a poder ver que la distribución es diferente. La distribución del iris es diferente. La siguiente es la misma capa, duplicada, escalada hacia un valor menor y está rotada. Con eso yo puedo estar generando como varias cantidades de valores del interior del iris. Luego vamos con la siguiente capa, que es como un primer patrón de iris. No sé si alcanzan a ver. Hay como una serie de trazos. Eso es el iris que creé previamente, pero con una opacidad de overlay, que simplemente si yo hago clic acá, el cambio de opacidad se puede seleccionar en el caso overlay. En este caso, por ejemplo, si ustedes no saben cuál de esas capas puede funcionar mejor, simplemente hacen clic en normal o en cualquiera de todas y empiezan a oprimir la tecla hacia abajo en el teclado. Con eso ustedes pueden hacer pruebas de cambios de opacidad entre el layer que estoy seleccionando y los demás layers que están en el fondo. En este caso creo que quedó en overlay, si no estoy mal. El segundo fue el mismo patrón, pero en soft light y girado. O sea, tú le das control T y mueves el mouse en uno de los contornos y lo arrastras para que no quede el mismo patrón como tan matemáticamente, como tan monótonamente generado, sino que lo rotamos un poco para que genere más efectos de entramado. Creo otro layer encima que está en opacidad de subtract, que lo que va a hacer es ir resaltando. Y luego coloqué los filamentos. Si se dan cuenta, los filamentos son exactamente lo mismo, que es trazar trazos encima de varios trazos de forma radial y con diferentes colores. Y estos filamentos tienen un efecto adicional que es un drop shadow súper pequeño. ¿Para qué? Para dar la sensación de relieve en el ojo. ¿Sí? ¿Qué hice? Primero empecé a pintar de color azul, luego en el mismo layer empecé a pintar encima de color verde y encima volví a pintar de color como aguamarina más o menos para poder dar como esta sensación. Y a este trazo le metí un efecto de drop shadow. El drop shadow, si se dan cuenta que da como ese ligera sensación de profundidad. Bien. Y luego saqué una copia de los filamentos y con estos filamentos me encargué de hacer como el entramado exterior, son como las aglomeraciones que tienen estos filamentos del iris, que son característicos de un ojo. Y también tienen el efecto de drop shadow, que lo que hacen es como resaltar un poquito más ese relieve que tiene el iris.
y volvió a generar otra copia de este entramado. Lo mismo, voy a hacer un ejemplo de cómo se puede hacer un entramado de iris. Creo un archivo nuevo, coloco el fondo negro y voy a pintar con el iris. Entonces, simplemente como hago el entramado, empiezo a pintar, hago más o menos este efecto, aproximadamente, así haciéndolo de afán. Y a este efecto yo le doy doble clic y le doy un drop shadow. Y este drop shadow le bajo un poquitico la distancia y lo vuelvo un poquito más opaco. Y hago que el tamaño sea un poco más pequeño. Ese es prácticamente el efecto que le estoy asignando a este entramado. ¿Sí? Y luego vuelvo a pintar encima. Por ejemplo, no sé, selecciono un azul un poco más oscuro y sigo pintando. ¿Sí? En este caso, si quiero hacer la versión arrugada, pues simplemente lo que hago es darle más o menos como esta sensación. Y este juego de entramados, lo que me van a dar es esta sensación que tengo aquí. Voy a darle a estos filamentos, voy a decirle Show, Hide other Layers para que ustedes puedan ver cuál es el entramado original del que estamos hablando. ¿Sí lo ven? Y eso que dense cuenta que aquí tengo unos pequeños errores de borde, pero pues realmente no tienen mucha trascendencia con respecto al resto de la composición porque son tantas capas que se van entremezclando que no pues es prácticamente imperceptible. Adicionalmente, que la carpeta en donde tengo acumuladas estos iris tiene una máscara adicional. ¿Cómo se le crea una máscara a una carpeta? Muy sencillo, creo un archivo nuevo, tengo un layer, le doy doble clic para volver un archivo editable, selecciono el layer que tengo y le doy control G. Al darle control G estoy creando un grupo, o sea una carpeta donde estoy agrupando una cantidad de layers, puede ser uno, pueden ser varios. Si yo quiero, por ejemplo, crear varios layers, simplemente aquí estoy duplicando varios layers con control J, los selecciono todos y le doy control G. Si quiero, por ejemplo, agrupar solamente este layer y este layer, entonces hago clic en uno, control clic en el otro, control clic en el otro y oprimo la tecla control G. Y si quiero asignarle una máscara a esta carpeta, entonces hago clic sobre la carpeta, sobre el grupo y hago clic en esta carpeta de máscara. Y ya puedo empezar a pintar sobre esta máscara. Y lo que yo representé aquí como negro simplemente es lo que no se va a revelar, lo que no se va a ver. Blanco es totalmente visible, negro totalmente invisible y todas sus tonalidades de transparencias se representan en tonalidades de grises. Continuamos. Voy a encender la pupila. La pupila es tan sencillo como un círculo de color negro y este círculo de color negro tiene dos efectos. Tiene una sombra interior y tiene un glow exterior. Esta sombra interior simplemente está a la opacidad de 75% y tiene un tamaño de 32 y es de color negro. Si la ven, este es el efecto que está generando. Y el glow exterior es un glow negro que tiene un spread de 9 y tiene un size de 18. Sencillito. No tiene, o sea, estos efectos no tienen nada del otro mundo. ¿Para qué? ¿Para qué es el glow exterior? Aquí estoy encendiendo y apagando ese efecto para que se den cuenta que este glow hace que el borde de los filamentos no sea tan duro, sino que sea mucho más suavizado. Y lo mejor es que pueda ser controlable y personalizable lo que se desea. Y por último, hago la concavidad de la pupila, que es como esa sombra interna que se le da al iris para darle la sensación de concavidad. Simplemente es con una máscara habiendo creado, o sea, con el mismo tamaño de la máscara del iris, se crea un layer de color degradado que tiene este efecto. Negro hacia transparente. Sencillísimo. Negro en opacidad. Negro, opacidad al 100%, contra el mismo relleno de color negro en opacidad del 0% degradada. Eso quiere decir que si yo cojo esta opacidad y la desplazo, lo que estoy haciendo es variando la distribución del degradado. En este caso le voy a cancelar, le voy a dar cancelar y si yo hago clic y arrastro,
hacia arriba o hacia abajo, estoy variando la ubicación donde quiero que esté la sombra cóncava del ojo. Y esta concavidad está en modo normal, aunque podría dejarle en multiply. Da prácticamente lo mismo porque estamos hablando de un degradado negro que no tiene ninguna textura y no va a afectar al resto. Esto es lo que generé para generar la concavidad de la pupila. Y creo que ya les expliqué el glow del fondo del iris. El fondo del iris tiene un inner shadow y tiene un outer glow que le da suavidad. Voy a oprimir control D para desaparecer esta selección. Y el glow del iris le va a dar como una suavidad de composición. Sin embargo, aquí en esta área sigue estando un poco duro, pero eso lo resuelvo más adelante. Ahora vamos con el tema de las venas. ¿Cómo están compuestas las venas? Si yo enciendo el layer, vamos a ver las venas aquí. Estas venas no tienen nada del otro mundo, simplemente yo selecciono mi herramienta de pincel y con la herramienta de pincel selecciono, puede ser por ejemplo esta, que está en un tamaño de 66% y yo la voy a reducir al tamaño del 2%. Y adicionalmente, si se ven que es prácticamente imperceptible el tamaño del pincel, en este caso yo le doy un tamaño del 2% y tiene una opacidad del 1. Y voy a seleccionar un color rojo vena, puede ser más o menos este, y empiezo a trazar. Si se dan cuenta está un poco duro, está un poco opaco, pues le bajo la opacidad. Y como es un pincel de 2%, él va a tener una parte dura y va a tener otra parte suavizada. Aquí yo me puedo inventar una vena. ¿Sí? Y a punta de trazos chiquititos tengo estas venas de este costado y las venas del otro costado. Sencillísimo. Y de hecho, inclusive, si se dan cuenta, el tipo de opacidad que tienen estas venas está en normal, o sea, no tienen nada del otro mundo. ¿Qué pasa si le colocamos en multiply? Quedan un poco más marcadas, prefiero dejarlas en normal. Así quedan un poco mejor integradas con el relleno de grabado del ojo. Ahora vamos a ir con el lacrimal. El lacrimal tiene estos trazos. ¿Cómo se generaron estos trazos? Bueno, este lacrimal tiene dos mezclas. Uno, voy a crear un lacrimal nuevo para que vean cómo se crea. Oprimo la herramienta de pincel y con pincel voy a seleccionar, por ejemplo, esta textura de pincel. Selecciono el color rojo al 11%, agrando un poquitico el tamaño del pincel y empiezo a hacer toques para poderle dar como mi sensación de carne. Ahora cambio el color, selecciono el color piel, doy OK y empiezo a hacer otros nuevos toques encima. ¿Para qué? Para dar la sensación de que hay carne, como de que hay algún tipo de maraña entre venas, carne, sangre, etc. Ahí está pintando. Esperemos a que el computador termine. Y así yo puedo dar como esta textura, obviamente pensando también en la profundidad del volumen de la textura del lacrimal. Entonces puede ser sombra oscura y rojos hacia la parte más cercana para la sensación de pliegue y tonalidades color piel para asemejarse a la carne sana. Y adicionalmente, con la misma herramienta, habiendo seleccionado un color de sombra, empiezo a pintar encima como toquecitos ligeros de sombras para poder dar esa diferencia que hay de nivel de la piel y la parte blanca del ojo. Aquí estoy mostrando dónde está este degrado y en este caso por las pestañas estas sombras tienen que ir en la dirección de la proyección de las pestañas que más adelante lo van a ver y también está otros toques de pincel de color rojo para mostrar los bordes del, de la carne que se encuentra en los contornos del ojo. Entonces voy a apagar este layer que es el demo y el lagrimal que acaba de generar. Sencillo.
Ahora saqué una copia adicional de las venas para darles un poquitico más de fuerza. Luego generé otra copia de otras venas secundarias que tienen unas tonalidades ligeramente diferentes al rojo que se había seleccionado. Y luego asigné la sombra exterior, que la voy a encender aquí. Esta sombra exterior tiene una tonalidad de color piel. Y adicionalmente tiene efectos de color overlay, que es un color sólido que se asigna, es muy sencillo. Si ven el efecto, lo que hace es un color sólido que está como asignándole una gama tonal generalizada al ojo, especialmente en el área donde hay más contacto con la carne. Y tiene un filtro gaussiano, que lo que hace es que si yo apago el filtro, voy a decirle a este layer únicamente que se me muestre este layer. Y esta es la sombra que está generando. La opacidad está en modo multiply, que tiene un color overlay, que es el que le da esta tonalidad de color piel. Voy a encender de nuevo todos los layers que corresponden a la pupila. Y ya con este efecto de sombra exterior, estoy matizando un poco las sombras internas que tiene el ojo con respecto a la tonalidad, como esa iluminación global que genera el ojo al estar rodeado de piel. Y luego, con esta capa, creo un bisel de párpado. ¿Qué tiene de raro este bisel? Simplemente estoy pintando con los mismos colores del color piel un poquitico más oscuros, y a ese trazo le estoy dando un biselado, bevel and emboss. Muy sencillo, tiene un inner bevel, que es lo que le da, voy a apagarlo, que es lo que me da esta sensación de profundidad para darle volumen al pliegue del ojo. Tiene un ángulo de 90 grados, que es la configuración global de iluminación, y la parte brillante, por decirlo así, la parte iluminada está al 48% de color blanco, y la parte oscura tiene una tonalidad de piel al 44%. Y esa combinación es lo que me da esa sensación de volumen de ojo. Luego creo las arrugas. Las arrugas, lo mismo. Con la herramienta de pincel empiezo a hacer trazos por donde puedo ir sugiriendo las arrugas del ojo, los pliegues del ojo, y luego empiezo a generar lo que es los poros de la piel. ¿Cómo generé estos poros de la piel? Una forma sencilla es buscar la textura de piel en internet, encontrar la textura que quiero, pegarla y darle, por ejemplo, en este caso una opacidad de overlay al 21%. Pero como en este caso yo quiero mostrar las herramientas que trae Photoshop en sí nativas de un programa recién instalado con ningún plugin, yo lo que hice fue lo siguiente. Creo un archivo nuevo, y en este archivo nuevo voy a generar, por ejemplo, esta forma, que fue más o menos una forma cercana al área donde quiero tener poros representados. A esto le digo layer, creo un layer de color sólido, que puede ser de color piel, no sé, puede ser este, por ejemplo. Voy a arrastrarlo un poco hacia el centro, le doy doble clic al layer y selecciono Pattern Overlay. Vuelvo a generar el mismo patrón y lo voy a colocar un poquitico más pequeño para aprovechar mis patrones, pues para aprovechar como los turupitos, los turupes pequeños, como el relieve pequeño que trae la piel, de los poros de la piel. ¿Listos? Luego lo convierto en un objeto inteligente y luego lo doy rasterize. Y habiendo hecho esto, empiezo yo a darle deformaciones de piel. ¿Qué técnicas hay para dar deformaciones de acuerdo con una superficie? La primera, menú edición, transformar, warp. Y con esto yo puedo darle como una sensación de que es como una tela que se está como repartiendo sobre una superficie tridimensional. La segunda, que es un poquito más compleja, es edición, transformación, edición, Paper Warp. Con Paper Warp él crea como una malla poligonal muy similar a la que se maneja en 3D,
Y yo puedo hacer clic en un punto, clic en otro punto y empiezo a transformar. Puedo hacer clic acá y puedo decir, bueno, estos son mis puntos sólidos. Yo puedo crear otro punto adicional que es un punto de control y empiezo a tratar de pintar y estirar. Si se dan cuenta que los poros empiezan a estirarse, digo, voy a decir ok. Y adicionalmente hay otra herramienta que es esta, que se llama Smooth Tool, que se representa por un dedito. Y esta herramienta de Smooth Tool, yo puedo darle estirar a estos poros y puedo controlar la suavidad. ¿Para qué la controlo? Para poder darle como un poco de, quitarle la homogeneidad a este patrón que está como tan cuadriculado. En cierta manera los poros de la piel tienen un patrón, pero no son tan, no son tan computados, no son tan generados pues por computador y toca darles un poco de distorsión. Y habiendo hecho esto, simplemente oprimo la tecla Control U, las teclas Control U, para quitarle la saturación de color. Y ahí yo ya puedo estar pensando en un relieve de piel. Así se generó el patrón de piel de la parte superior de los ojos. Y creo otra complementaria que puede ser que puedo coger este mismo efecto, duplico la capa y la transformo. Por ejemplo, aquí seleccioné Control T con la capa duplicada y le doy clic en Flip Horizontal. ¿Para qué? Para poder darle un patrón diferente. O sea, es voltear este mismo relieve y darle un otro efecto opuesto para poder generar estos relieves como aleatorios que tienen los poros de la piel. Cojo el mismo layer, lo duplico con Control T, lo escalo y lo transformo y genero los poros de la parte inferior y vuelvo y creo otro layer, otra copia de esta capa y la volteo y la adapto con Warp. Entonces, edición, eh, transform y le doy Warp para seguirle dando esa diferenciación con la capa anterior para que no me quede como tan repetitivo y quede más caótico. Luego, creo estos puntos blancos que son como los relieves de la piel. Si se dan cuenta, en esta área estoy colocando como unos relieves, son como unos picos de piel. Si se dan cuenta, aquí lo estoy apagando y aquí lo estoy encendiendo. ¿Y cómo hago para seleccionar esos puntos ligeros de color piel para darle un poco más de relieve a estos poros? Muy sencillo. Selecciono el menú selección, selecciono la opción Color Range y hago clic en en algún área. Por ejemplo, aquí yo tengo None, que es como me aparece por defecto, y voy a hacer clic en un punto claro de alguno de los relieves que tiene la piel. Habiendo hecho clic acá, selecciono la opción de Selection Preview y luego selecciono Grayscale y empiezo a seleccionar otras áreas de tonalidades blancas. Por ejemplo, aquí este círculo que está, este círculo, perdón, yo me desplazo un poquito más acá. Este círculo que está como contorneado significa que hay una tonalidad clara. Y luego empiezo yo a trabajar con la tonalidad, con la tolerancia de color, y ahí es cuando empiezo a seleccionar las gamas tonales que corresponden a los picos claros de la tonalidad de la piel. Si se dan cuenta que solamente están seleccionados los bordes claros de la piel, entonces yo creo una capa nueva, layer, new fill layer de color sólido, de color blanco, o de color piel de los puntos más claros. Y es entonces cuando él me crea estos picos blancos. Obviamente esto solamente es para mostrar cuán blanco puede llegar a ser el relieve. Y esto en 3D son como las luces especulares que hacen referencia al material. Aquí tengo un punto claro de piel y aquí tengo otro punto claro de piel que hace parte al relieve de la parte superior. La metodología es exactamente la misma. De hecho, si que yo quisiera exagerar esta capa que hace parte de los brillos de la parte de abajo de los picos de la piel, simplemente doy control J y se dan cuenta que tengo ya como un realce en estos poros de la piel. Voy a eliminar el que acaba de duplicar, porque pues ya
considero que me parece bien que está bien así, pero pues de ustedes depende si quieren generar una piel un poco más ¿cómo se dice? Una piel más de reptil o una piel mucho más suave, eso depende de ustedes. Luego empiezo a trabajar las capas de reflexiones. La primera capa de reflexión que yo generé fue este reflejo. ¿Cómo creo un reflejo en Photoshop? Simple. Voy a crear un archivo nuevo. A esto le voy a colocar de color negro. Simplemente oprimir la tecla Control I para invertir el color de la capa de relleno de background. Voy a seleccionar la herramienta. Puede ser, por ejemplo, con la tecla U. Selecciono las herramientas, ¿cómo se dice? De formas ya como predefinidas. Y voy a seleccionar un rectángulo redondeado. Hago clic, arrastro y con las herramientas, bueno, hago clic, arrastro y suelto. Cuando suelto, yo puedo seleccionar, no, puedo seleccionar la herramienta de pluma con la tecla P y con el control, con la tecla control seleccionada, yo puedo, bueno, él me va a preguntar lo siguiente, cuando yo hice control clic y arrastré, él me dice, esta operación va a convertir esta forma que se ha generado en un pad normal. ¿Usted quiere continuar? Yo le digo sí, no hay problema. Y empiezo a hacer alt clic y a suavizar los bordes de mi patrón de forma de reflejo. ¿Por qué? Porque yo acá estoy generando la forma que va a tener la fuente de iluminación. En este caso estoy pensando con un filtro de fotografía normal de estos bordes. Yo pensé más o menos en una caja de luz así, que los patrones que me generan son esta caja de luz, es perfecta para explicar. Estas cajas de luz es lo que estoy tratando de representar aquí en Photoshop. Esta es la forma que estoy tratando de dar. Una caja de luz que tiene los bordes redondeados. Y habiendo creado esta forma, lo que hago es crear una capa de relleno de degradado. Layer, New Fill Layer, Gradient. Voy a decir OK. Y aquí en la forma le voy a dar de forma radial. Con eso yo puedo agrandar, ubicar la fuente de iluminación y escalarla. Inicialmente yo le voy a decir que no va a ser de color piel, sino va a ser completamente blanco, hacia blanco. Y voy a jugar más con las tonalidades de transparencias. ¿Para qué? Para poder dar como ese ligero patrón de fuente de iluminación suavizada que generan estas cajas de luz. Y luego el tamaño lo escalo a lo que yo considere. Puede ser tranquilamente de esta forma. Ahora, normalmente algunas cajas de luz tienen unas sombras un poco más duras. Y ya, ahí tengo mi fuente de iluminación. Y para dar esta sensación de reflejo de las pestañas, creo una máscara, le creo una máscara a esta fuente de iluminación y con la herramienta de pincel, un pincel básico a un tamaño de 2 píxeles puede ser, con el lápiz de la tabla digitalizadora empiezo a pintar estos bordes, voy a darle un poco más de opacidad, por ahí al 80%, y empiezo a pintar surcos, ¿sí? Más o menos así. Y estos surcos son los que me van a dar la sensación de que las pestañas me están obstruyendo el paso de la luz y obviamente se están viendo en la reflexión del ojo. En este caso puede que estén un poco delgadas, yo puedo agrandar un poco el tamaño, no sé, puede ser de pronto un 6 y puedo estar jugando con diferentes tipos de grosores de línea de pestaña, sencillo. Y la opacidad que coloco en este layer es de Linear Dodge, de adición, y luego genero otro reflejo, que es este que tengo acá. Este reflejo que está aquí debajo es exactamente el mismo, pero fue escalado y tiene una opacidad mucho más suave. Si se dan cuenta, tiene una opacidad del 10%. Con esta opacidad estoy haciendo referencia al lente, al cristalino que está por dentro del ojo. Enciendo estas dos capas,
que están también en adición a un 40%, que es como otra reflexión, reflexiones alternas. Y si digamos que yo quisiera crear una reflexión nueva, de pronto si quiero reflejar un espacio en donde se encuentra el ojo, pues simplemente yo pinto con la herramienta de pincel, selecciono por ejemplo el color blanco, voy a seleccionar por ejemplo otro patrón y empiezo a pintar. Voy a darle aquí una opacidad mucho menor, voy a darle aquí un tamaño mucho más grande y empiezo a hacer como patrones acá, otros patrones acá, luego escalo un poco menos el pincel y selecciono un color blanco puro para poder dar así como reflexiones de este estilo, por decir algo, y le voy a colocar esto que va a ser, puede ser en adición o puede ser en screen, y con la herramienta del dedo voy a darle una selección, voy a agrandar este tamaño y voy a seleccionar un patrón de reflexión mucho más grande y pues un poco más caótico para poderle dar esta sensación como de que hay cosas que están siendo reflejadas, ¿no? Puede ser. Ahora le creo una máscara para darle un poco más de precisión y puedo empezar como a definir el tipo de reflexión. Selecciono la máscara, oprimo el color negro, empiezo a pintar encima. Entonces selecciono por ejemplo el 100% de opacidad, regreso a mi máscara y ahí por ejemplo yo puedo empezar a pintar. Si quiero pintar por ejemplo una persona, entonces simplemente le doy un contorno acá de persona. Y así puedo empezar a, no sé, si me quiero inventar una ventana, puedo hacer aquí, no sé, o podría ser al revés. Una ventana sería más o menos como una fuente de iluminación así. Y pues con estas herramientas puedo empezar a dar como esta sensación como de que está difuminado, como de que, no sé, como que le estoy dando unas ciertas características de reflexión al ojo. ¿Sí? En este caso, pues yo quise hacer una reflexión súper precisa de iluminación súper controlada. También otra forma es seleccionar un espacio, una imagen que represente un espacio, la pongo encima y la coloco en modo screen y revelo con máscaras el, el espacio. Y luego, habiendo trabajado el tema de las reflexiones, voy a darle clic con el botón derecho al ojo del layer y selecciono por ejemplo la capa naranja para poderlo diferenciar. Y con las sombras seleccionado, con el canal de las sombras, hago lo mismo. ¿Cómo genero yo unas sombras así suavizadas? Muy sencillo. Selecciono la herramienta de selección. En este caso, selección poligonal. Alt clic, selecciono por ejemplo un área que puede llegar a ser la sombra de este ojo, de esta parte de la ceja. Y luego relleno de color café oscuro. Puede ser acá. Y le doy, para rellenarlo de un color plano, simplemente le doy Alt Backspace para rellenarlo en color sólido. Habiendo hecho esto, le doy un filtro de desenfocar, Blur, Gaussian Blur, y le meto un valor alto. Y ahí ya tengo un área de sombra. Fácil. Y luego, para poder matizar las áreas que yo quiero y poder tener como mucha más precisión sobre estas sombras que tengo, simplemente empiezo a pintar sobre la máscara con negro y con negro y con blanco qué áreas quiero revelar y qué otras áreas no quiero revelar. En el caso, por ejemplo, de este patrón para darle como una sensación de pestañas, de sombra de pestañas, las difumino con esta herramienta, con la herramienta del dedo, y selecciono, puede ser esta textura, este patrón, y empiezo a la forma que le di, voy a crear una capa nueva, voy a crear una selección, por ejemplo esta, creo una capa de color sólido, le doy OK, la convierto en un objeto inteligente, le doy el bar con el botón derecho, la rasterizo, y con la herramienta de dedo, y con esa textura, empiezo yo a pintar. Le puedo bajar un poco el tamaño y empiezo a darle como esa sensación de trazos
Eso depende pues ya como de la sensación que se le quiera dar. En este caso, voy a eliminar este layer. En este caso yo le quise dar esta sensación. Jugué con la opacidad en Multiply a un 78% y generé una capa de relleno sólido, un layer de color sólido, y le asigné y fui pintando encima con estas sombras y le metí un filtro de Gaussian Blur para poderle dar como estos matices de sombras. Ahora vamos con las pestañas. Este layer de las pestañas también es impresionante, pero la ventaja de trabajar con una tabla digitalizadora y, con, y con el pincel te permite dar estos matices. Voy a crear un archivo nuevo. Este es mi, este es mi fondo blanco. Voy a crear una pestaña. Oprimo la tecla B, que es la de pincel. Selecciono este color. Pues, perdón, selecciono este patrón de pincel y selecciono un color oscuro, como pues, de color cabello marrón, por ejemplo. Y al darle clic, si se dan cuenta que pues puedo hacer como estas formas con la tabla digitalizadora, también se pueden hacer con el mouse. Pero la ventaja de hacerlo con una tabla digitalizadora es que yo puedo programar los niveles de profundidad de acuerdo a la fuerza que yo le aplique al trazo. Por ejemplo, aquí amplié esta pestaña para seleccionar los brush presets. En caso tal de que no los tenga en Photoshop, no lo tenga activos, simplemente me voy para la ventana Window y selecciono Brush Presets. Window, Brush Presets. Y cuando tengo esta pestaña, digo, esta textura, yo puedo darle niveles de grosor directamente proporcional a la presión que yo le dé al lápiz. En este caso voy a seleccionar un tamaño de pincel muy pequeño, puede ser por ejemplo de 3, y le doy esta sensación. Con mucho cuidado puedo estarle, y también depende de la calidad que tenga la tabla digitalizadora, yo le puedo dar diferentes matices al grosor, es decir, puedo empezar a pintar muy duro y a medida que voy desplazándome voy soltando suavemente la puedo ir soltando suavemente el lápiz con respecto a la tabla digitalizadora. Esto me permite a mí poder generar varias fuentes de pestañas en diferentes áreas. Adicionalmente puedo ir variando, por ejemplo, le puedo ir dando un valor de 1 o puede ser un valor de 2 para dar diferentes grosores a las pestañas. También puedo cambiar, por ejemplo, y hacer unas más monas, unas más rubias, otras más oscuras, y esto es lo que me permite a mí generar estos patrones de pestañas inicialmente. Luego, habiendo seleccionado estas mismas pestañas, voy a duplico la capa de las pestañas. Bueno, hay una cosa importante que también vale la pena mencionar, y es el punto de fuga de la fotografía en relación con la creación de las pestañas. Si se dan cuenta, estas pestañas están en este sentido, pero a medida que nos vamos acercando al punto de fuga, estas pestañas van desplegándose en el centro y luego vamos yéndonos hacia, dándole el sentido opuesto a las pestañas de acuerdo con el punto de fuga. Y también, obviamente, la piel humana tiene vellosidades. Y de la misma forma como nosotros creamos las pestañas oscuras, creamos las pestañas de color piel. Tranquilamente, simplemente se pica un color blanco, que puede ser el color piel, y con la misma herramienta de pestañas hacemos pestañitas mucho más pequeñas con los trazos. Ahora, una fotografía con este nivel de zoom tiene una profundidad de campo muy bajita. Por eso yo le asigné una profundidad de campo a las pestañas. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Yo tengo mi herramienta, tengo mis pestañas, mi capa de las pestañas creadas. Duplico esta capa con las pestañas y le aplico un filtro un filtro de lente de cámara fotográfica, Lens Blur. Y este filtro es el que me va a permitir a mí darle un ligero desenfoque a las pestañas para poder trabajar con él. ¿Sí? En este caso, voy a borrar.
este caso voy a borrar la copia del layer que generé y voy a trabajar solamente con estas pestañas blur, que fue la copia que generé. Y con estas pestañas simplemente cojo con la herramienta de dedo y empiezo a difuminar hacia donde las quiero llevar, habiéndoles aplicado el filtro de desenfoque. Así puedo darle una sensación de profundidad de campo a las pestañas. Ahora voy a trabajar con el tema de las lágrimas. Las lágrimas son como este líquido característico que tiene el ojo que da la sensación de humedad. Es muy sencillo realmente como se crea. Simplemente yo creo una capa nueva, selecciono con la herramienta de pincel este tamaño, o tranquilamente puedo seleccionar en mi Brush Presets otro que también tenga esta misma sensibilidad, y si quiero por ejemplo pintar un área húmeda, empiezo a pintar de aquí hasta allá de color blanco y empiezo a pintar. Digo por ejemplo, no, yo quiero un área húmeda en el ojo aquí y quiero continuar acá y quiero darle un poquito más de grosor acá. Y habiendo hecho esto, lo mismo con la herramienta de difuminación, empiezo yo a difuminar. En este caso la fuerza es del 100%, que es muy fuerte. La bajo por ejemplo un 33% y empiezo a difuminar, puede que un 33% sea muy alto. Y ahí empiezo yo a darle como el matiz hacia la dirección que yo quiero que sea el área húmeda con la que quiero trabajar. Más o menos así. Por ejemplo, en este caso esta me gustó, por ejemplo, la puedo estar dejando. Y si quiero darle un poquito más de desenfoque, selecciono Blur More, y ahí ya tengo un poquito de lágrima y le puedo dar Screen, la opacidad de Screen para que se mezcle un poquito más con el ojo. Empiezo a generar otras copias adicionales de la lágrima y les doy un poquito de blur para de pronto darle un poquito de glow y también un poquito de reflexiones en el caso del ojo, para que el ojo pueda reflejar la misma lágrima si se quiere. El siguiente layer que generé fue un layer de pliegue del ojo, que es esta sombra que está aquí en esta parte superior. Este pliegue del ojo tiene un efecto de satinado y tiene un drop shadow, que lo que hace el satín, voy a crear un archivo nuevo para explicar lo que hace el efecto de satín. Selecciono la herramienta de círculo, creo un layer nuevo de color, puede ser por ejemplo rojo, y le meto un efecto, doble clic y oprimo el efecto de satín. ¿Qué hace el efecto de satín? Me crea como una especie de sombra interior que juega con la forma del layer. Si se dan cuenta, en este caso el satín está en modo multiply y pues se le puede dar un suavizado. En este caso el efecto de satín, yo lo apliqué más para darle como una profundidad de oscuridad al pliegue. Y a este pliegue lo duplico y lo escalo. Y luego genero otro pliegue, si se dan cuenta, para generar como unas sombras secundarias y así poderle dar estos trazos al pliegue. Y estos pliegues tienen unos ciertos matices en las máscaras para poder tener control sobre las áreas. ¿Por qué? Sobre las áreas en que se cruzan estas arrugas. ¿Por qué? Porque si yo no aplico estas arrugas, el satín va a hacer que se me vayan, el satín va a hacer que se me multiplique y se convierta más como en una herida, más que en una arruga. Por ejemplo, si se dan cuenta que aquí ya se ve como un pliegue demasiado oscuro, parece ya casi una herida. Por eso es importante que los pliegues en la piel se puedan representar por medio de trazos y que estos trazos tengan, por ejemplo, estos están utilizándose como soft light. Soft light, ¿por qué? Porque la piel, a pesar de ser ligeramente opaca, ella retiene un poco de iluminación, por eso la tengo en modo soft light y multiply, y adicionalmente está siendo difuminadas con esta herramienta de dedo. Luego, habiendo hecho habiendo tenido como este look final de ojo, procedo entonces a darle unos últimos ajustes de postproducción al ojo.
¿Qué hago? Primero, genero un plate, que ese plate es el mismo layer que tengo, pero combinado, pero con todas las capas anteriores combinadas. ¿Cómo se combinan? Muy sencillo. Selecciono Control A, que significa selección, todo. Luego le doy edición, copy merge, que es Control Shift C, para copiar todos los layers combinados. Y luego le doy Control V. Al haber hecho esto, estoy generando un plate. En este caso, voy a darle Control A, Control Shift C, selecciono el plate y le doy Control Shift V y elimino este plate. Creo que le hice unas ligeras mejoras a la ilustración, aunque me gustaron personalmente. Y escribo plate. Luego con este plate le doy un poquito más de enfoque con algo que se llama High Pass. ¿Qué es lo que hace el High Pass? Voy a seleccionar este plate, lo duplico y le voy a meter el filtro. Le doy menú filtro a la copia que le hice al plate y le doy, selecciono el submenú otros y selecciono High Pass. ¿Qué es lo que hace High Pass? Me permite seleccionar áreas de relieve dependiendo del radio que yo seleccione. En este caso, estoy dándole, por ejemplo, un radio de 4.3, por decir algo, que es este mismo que tengo acá. Voy a eliminar el que creé para como ejemplo y le voy a dar el modo opacidad de Vivid Light. Vivid Light hace me crea como un ligero nivel de enfoque a la ilustración. Y adicionalmente a este plate copy le di un filtro de desenfoque de lente. ¿Cómo se crea? Entonces, vuelvo, tomo el plate, con control J lo duplico y le meto un filtro de lente, lens blur, blur, lens blur. Y con este filtro empiezo yo a darle como una profundidad de campo para desenfocar las áreas que yo quiero desenfocar. En este caso, pues obviamente está siendo desenfocado todo el layer, pero con esta máscara, que simplemente es un relleno de grado, habiéndose generado con el Gradient Tool, hago clic, mantengo sostenido, me aparece el Gradient Tool, lo selecciono de forma radial, que mi color negro sea el principal y el color blanco sea el secundario, hago clic y arrastro y tengo un desenfoque radial. En este caso voy a asignárselo, por ejemplo, a este plate. Creo una máscara. Tengo seleccionado el layer con el desenfoque de lente. Creo una máscara y habiéndome parado sobre la máscara, selecciono de centro hacia afuera para darle la sensación de profundidad de campo. Hago clic drag, o sea, arrastro el clic con el clic izquierdo y suelto. Y así tengo una profundidad de campo, así en ciertas áreas de la ilustración. Voy a eliminar la capa donde creé el plate y aquí lo tengo. Y luego hacemos ajustes tonales. Entonces, selecciono Control A, Control Shift C para seleccionar todos los layers combinados y le voy a dar Control Shift V para pegar. Y estos ajustes tonales hacen lo siguiente. Voy a trabajar sobre la capa nueva que creé y empiezo a trabajar de la siguiente manera. Tengo nuevamente plate y le voy a colocar aquí el nombre de ajustes tonales. Esto es como una finalización y colorización de mi ilustración. Selecciono mi capa de ajustes tonales y aquí en este layer que estoy seleccionando, que estoy señalando aquí en la parte inferior, selecciono las varias capas de ajustes de gamas tonales. Normalmente yo tengo en mi computador una captura de pantalla de todos estos filtros, especialmente de exposure, de curvas, de niveles, de brillos y contrastes, de vibración, de hue and saturation y de color balance. El orden es, pues el orden que a mí me gusta trabajar. Primero exposición, luego curvas, luego niveles, luego brillos y contrastes y luego paso a vibración, hue and saturation y color balance. En este caso, yo creo, por ejemplo, voy a seleccionar curvas, que fue las curvas que tengo aquí arriba. Habiéndolas seleccionadas, yo le doy
clic con el botón derecho y le doy Create Clipping Mask. Esto quiere decir que solamente los efectos que yo asigne de curvas me van a afectar el layer que tengo justo debajo, ¿sí? Y en este caso los estoy creando. En este caso ya tengo los valores predefinidos asignados que ya creé previamente. En este caso voy a encenderlo. Asignar a la capa principal oprimiendo el comando Control Alt G. Y con estos comandos, si quieren ver cuáles fueron las modificaciones o cuando ustedes crean estas capas, simplemente le dan doble clic al icono del layer y pueden darse cuenta que en rojo está esta configuración. Simplemente lo que hacen es, hacen clic sobre la curva roja, por ejemplo, y empiezan a arrastrar y empiezan a probar cuáles son como los niveles que más se amoldan. Luego pasan al verde y empiezan a hacer sus propios ajustes creando sus propios nodos. Luego pasan al azul y así sucesivamente hasta que logran la gama tonal que quieren y pues simplemente con encender y apagar el layer se dan cuenta cuál es el resultado final que están obteniendo. Lo mismo pasa con levels. Yo creo una capa de levels, le doy control al G, lo mismo, le doy doble clic y pueden ver los niveles en valores rojos, los valores verdes y los valores azules. Es bien importante que ustedes tengan la mesura de trabajar sobre cada canal por separado para que puedan tener un control total sobre la apariencia visual y sobre el equilibrio de tono, el equilibrio de color y las gamas tonales que tiene la ilustración que ustedes están trabajando para poder tener un control máximo sobre el tipo de, de apariencia y de sensación de la atmósfera que ustedes quieren dar a la imagen. Lo mismo, creé uno de brillos y contrastes. Y en el caso de Vibrance, lo mismo, control al G para asignarle. Y en Vibrance, si se dan cuenta, la diferencia es mínima. Pero es bien importante, cuando ustedes trabajan pieles, esto lo aprendí en un tutorial hace un tiempo, cuando ustedes trabajan pieles, es importante que ustedes le bajen la tonalidad a menos 50 y la saturación a 50 y a partir de ello empiecen a graduar los niveles de saturación y los niveles de fuerza de color que quieren para la ilustración o para la fotografía que ustedes quieren trabajar. Y de penúltimo tenemos Hue and Saturation, lo mismo, control alt G. Y en Hue and Saturation, este filtro, estos layers de ajustes también, en el caso de Hue and Saturation, también ustedes pueden trabajar sobre los rojos para únicamente cambiarle gamas tonales a los rojos, para los amarillos, para los verdes. En este caso cambié el rojo, pero necesito ajustarlo un poquitín, puede ser más o menos acá. Y yo les recomendaría, si quieren algo de muy buen detalle, que trabajen sobre cada canal, sobre los cians, sobre los azules. Si en algún momento ustedes no se dan cuenta cuál es la gama tonal que están trabajando, simplemente explótenla, o sea, cojan el canal de saturación y métanlo al máximo para que ustedes se den cuenta cuáles son las gamas tonales que están trabajando. En este caso esto estaba en menos 27. Lo mismo con los magentas y por último el color balance, que de igual forma él tiene sus gamas tonales medias, tiene sus sombras y tiene sus highlights, tiene sus luces altas, tiene las gamas tonales medias y tiene las sombras. Y por último creé una máscara con la herramienta de pen. ¿Cómo se hace? Oprimo la tecla Q en el teclado y se activa el modo máscara. El modo máscara me va a permitir a mí pintar una selección, es decir, oprimo la tecla B, oprimo con el botón derecho y selecciono por ejemplo esta, y lo que voy a hacer es difuminar el contorno del ojo porque está demasiado enfocado y eso no es natural en un ojo. Voy a agrandar un poquito el tamaño y empiezo a pintar. En este color rojo en modo máscara, lo que está haciendo es mostrándome cuál es el área de selección con la cual estoy trabajando. Y si vuelvo a oprimir la tecla Q o hago clic en la máscara, me estoy dando cuenta que estoy seleccionando absolutamente todo el lienzo o toda la ilustración menos esta área y esta área. Para volver a trabajar
para regresar a la parte de selección que yo quiero trabajar, que es el borde del iris, oprimo Control Shift I. Y con ello yo puedo decir Control Shift C para seleccionar solamente esta área y, muy importante, Control Shift V, es decir, pegar en el lugar. ¿Para qué? Para poderle hacer un desenfoque al ojo. Y vuelvo y hago lo mismo. Oprimo la selección, hago lo mismo con el desenfoque. Filtro, Blur, para desenfocar, y le voy a dar Gaussian Blur. Y con este Gaussian Blur yo puedo determinar qué tan desenfocado quiero que esté el borde. Este filtro ya lo apliqué previamente. Voy a eliminar la capa que acaba de hacer de ejemplo. Y creo mi desenfoque en Blur. Y bueno, habiendo hecho esto, tengo el ojo finalizado. Y creo que lo único que me hizo falta fue difuminar ligeramente este borde lagrimal que está un poco marcado. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la herramienta de desenfoque de dedo. Voy a cambiar, por ejemplo, a este hardness, a este preset. Selecciono más o menos este tamaño de pincel. Con control más me acerco y empiezo a difuminar únicamente estos pedacitos para que no me quede tan marcado el contorno del trazo del borde del ojo. Ahora, para yo poder tener más precisión, voy a oprimir la tecla de mayúsculas permanentes, o sea, bloqueo mayúscula o caps lock, y empiezo a difuminar muy suavemente, apenas como para darle para quitarle tanta definición a este borde. ¿Listos? Con eso, pues obviamente aquí lo estoy haciendo un poco de afán, pero la idea es que ustedes lo puedan hacer con calma en sus futuras ilustraciones, para que no quede tan marcado. Ahora, si no estoy contento con esto, le doy control al Z o me paso a la parte de historias y regreso al Smooth Tool y le doy, por ejemplo, con una herramienta, o sea, con la misma herramienta pero con un tamaño mucho más grande para no ser tan destructivo, y le puedo bajar aquí la fuerza, más o menos. Ahí va la cuestión. Y habiendo hecho esto, pues bueno, espero que les haya gustado el tutorial de cómo hacer una ilustración de un ojo que trata de ser fotorrealista. Y pues nada, cualquier duda, pregunta que tengan, mi Twitter es @CamiloSebas. Control T. Este es mi Twitter. Y pues también se puede suscribir al canal de YouTube si quieren más tutoriales o si tienen dudas técnicas. Con mucho gusto me pueden escribir y yo con mucho gusto hago un tutorial para poderles explicar cualquier asunto de ilustración digital o de animación 3D que quieran resolver, y que pues con mucho gusto aquí estoy para servirles. Espero que les haya gustado mucho mi ilustración, y pues el archivo, si quieren el archivo nativo para descargarlo, lo van a encontrar en la descripción de este video. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y por haber visto este video, haberse tomado el tiempo de mirarlo, y espero que les vaya muy bien en sus futuras ilustraciones. Hasta luego. Chao.